Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Sociales. Bueno, anteriormente estuvimos viendo y estudiando cuestiones relacionadas a nuestro continente, al continente americano. A partir de ahora vamos a comenzar con la etapa de historia de nuestro país. Vamos a comenzar haciendo un pequeño resumen de todo lo que ustedes ya saben. Esto ustedes ya saben, pero lo vamos a repasar. ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? Se formó nuestro primer gobierno patrio, es decir, el primer gobierno que estaba formado por criollos que eran los hijos de los españoles nacidos en América. ¿Sí? ¿Qué pasó después de la Revolución de Mayo? Comenzaron las guerras por la independencia. ¿Por qué sucedieron estas guerras? Porque habían dos bandos enfrentados. Por un lado los realistas y por otro lado los patriotas. ¿Quiénes eran los realistas? Los que defendían a la corona española. ¿Quiénes eran los patriotas? Los que querían la independencia de su patria. ¿Sí? El ejército patriota pudo frenar el avance de los realistas y el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Sí? Pero luego de la declaración de la independencia aumentaron los conflictos, ¿sí? Hacia 1820 ya no existía un gobierno central, sino que las provincias comenzaron a ser autónomas. ¿Qué significa autónomas? Que se gobernaban por sí mismas. Entre 1820 y 1852 se enfrentaron dos posiciones acerca de cómo gobernar y de cómo organizar al país. A ver, hagan memoria y piensen, ¿cuáles son los nombres de los grupos que tenían ideas diferentes? Ya el año pasado nosotros estuvimos viendo y estudiando sobre esto, ¿sí? A ver si se acuerdan. Por un lado estaban los unitarios y por otro lado estaban los federales. ¿Qué ideas tenían los unitarios? Los unitarios tenían un gobierno central fuerte, que era autoridad en todo el territorio, puesto que ¿dónde estaría este gobierno central? En la provincia de Buenos Aires, ¿sí? También querían nombrar ellos a los gobernadores de las provincias y querían controlar los recursos económicos de todo el país. Los federales, en cambio, proponían que el gobierno central no se ocupe de cuestiones que sean comunes a las provincias, como por ejemplo el manejo de las relaciones exteriores con otros países. Y querían elegir ellos mismos a sus representantes, es decir, que no querían que le impongan los gobernadores, querían elegir ellos mismos. Bien, durante el tiempo entonces podemos mencionar la figura de este señor. ¿Quién fue este señor? Este señor se llamaba Juan Manuel de Rosas y fue gobernador de Buenos Aires durante dos mandatos. El primero desde 1829 hasta 1832 y el segundo de 1835 a 1852. Luego de este segundo periodo, Rosas obtuvo facultades extraordinarias, es decir, que tenía amplios poderes. Entre una de las cosas que podemos mencionar es que su gobierno era indefinido, ¿sí? Es decir, que no tenía un mandato como ahora que duraba 4 años, sino que era indefinido. Y también firmó pactos con las provincias que le otorgaron el manejo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. La Confederación Argentina era el nombre al que se denominaba el territorio. Ya no se llamaba más Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que ahora se llamaba Confederación Argentina. También podemos mencionar otra figura de esos tiempos, que es este señor. ¿Quién fue este señor? Justo José de Urquiza. Fue gobernador de Entre Ríos y además era aliado de Rosas. Pero ¿qué pasó? Hacia 1840 tuvieron diferencias políticas y económicas, es decir, pensaban diferente. Vamos a ver cuáles fueron esas diferencias. Rosas pretendía que solo se comerciara a través del puerto de Buenos Aires. Recuerden que Buenos Aires tenía esa ventaja que tenía el puerto, ¿sí? ¿Qué pasaba?
todas las mercaderías que entraban y que salían del país pagaban impuestos. ¿Y a quién le beneficiaban esos impuestos? A la provincia de Buenos Aires, porque el puerto estaba allí. Además, también Rosas se negaba a sancionar una constitución porque creía que no era el momento, ¿sí? Él decía que había que esperar. Y este señor, Justo José de Urquiza, lo que quería era la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, porque piensen, él era gobernador de Entre Ríos. Entre Ríos está rodeada por estos ríos, ¿sí? Y quería la apertura de los puertos sobre estos ríos, porque en ese momento solamente se podía comercializar con el puerto de Buenos Aires. Entonces él pedía que se puedan autorizar las ventas por estos puertos, ¿sí? Estas medidas permitirían el comercio directo de su provincia y el cobro de impuestos aduaneros a otros países, es decir, que quería beneficiar a su provincia. También decía que era necesario unificar el territorio y sancionar una constitución que organizara el país de acuerdo con la forma federal de gobierno, ¿sí? Bien, ¿qué pasó? Rosas se negaba a la unificación y a la organización del país. Entonces, Urquiza organizó un movimiento para poder quitarle el poder. A este movimiento, el primer paso es lo que denominamos pronunciamiento de Urquiza, que comenzó el 1 de mayo de 1851. ¿En qué consistió este movimiento? Consistió en oponerse a que Rosas siguiera manejando las relaciones de la Confederación Argentina. También este señor Urquiza lo que hizo fue aliarse con las provincias de Corrientes y con Uruguay y Brasil, que estaban interesados también en la libre navegación de los ríos, y formaron un ejército grande. ¿Qué pasó? Este ejército grande derrotó a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1853. Luego de esta derrota, de esta batalla de Caseros, Rosas renuncia a la gobernación de Buenos Aires y se exilia en Gran Bretaña, ¿sí? Estos temas ya estuvimos viendo algo el año pasado, así que seguramente que ustedes se estarán acordando, ¿sí? Bueno, mis queridos alumnos, les dejo un beso enorme a cada uno y espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en el próximo video.